¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pacífico Televisión, mano a mano. Recuerde que estamos a través de nuestras redes sociales y por supuesto en la noche ya usted puede presenciar esta entrevista a través de nuestro canal de televisión en el número 764 en la grilla digital de la empresa Mundo, en el canal 166 de Mundo Go. Recuerde que estamos desde Copiapó hasta Puerto Montt, presente en más de 250 comunas a lo largo de nuestro país y por supuesto también en nuestra página web en pacificotelevisiónhd.cl para aquellas personas que no tienen la empresa Mundo. Usted ya la ve en pantalla, la presentamos de inmediato. Victoria Pincheira, candidata al Consejo Constitucional. Muy buenos días, bienvenida a Pacífico Televisión. Hola, ¿cómo están todos? Agradecerte, Ricardo, especialmente por la invitación a este programa, a Pacífico TV, y saludar a todos los que en este momento nos pueden estar mirando, y también esto va a quedar reproducido para que también puedan tener la grabación. Y como decir, muchas gracias por estar acá en la comuna de Los Ángeles, mi comuna, pudiendo hacer esta transmisión. Angelina, de corazón, Angelina de tomo y lomo. Así es, nacida, criada y mal criada también en esta comuna de Los Ángeles. Estudié acá párvulo, enseñanza básica, enseñanza media, y después solo y únicamente me fui a Concepción a mis estudios universitarios, y después en un lapso regresé acá a trabajar y después ya me fui a vivir allá en el cargo de Seremi de Bienes Nacionales. Hablemos de trabajo un poquitito. Victoria Pincheira la conocimos en la Seremi de Educación en primera instancia, luego también estuvo en la Seremía de Bienes Nacionales. Pero usted conoce más en detalle qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha hecho. Cuéntenos un poquitito. Mira, mis primeros trabajos fueron acá en Los Ángeles, en una notaría, no vamos a dar el nombre para no hacer, no importa. Se llamaba la notaría Navarrete, que ahora es la notaría Araneda. Ahí estuve trabajando, como fui la alumna ayudante mientras estudié Derecho del que era notario en ese entonces, don Gonzalo Navarrete. Comencé a trabajar con él en la parte de escrituras públicas. Después tuve mi paso en la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, acá en la comuna de Los Ángeles, bajo mi tutora Carolina Pulgar, una tremenda abogada, Angelina, acá en temas de familia. Y después, ya cuando tuve mi título, me fui a trabajar a la Seremi de Educación. En ese tiempo era Seremi Fernando Peña, con quien formé parte de su gabinete y estaba a cargo de la parte de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, donde veíamos si se cumplían o no los requisitos de admisibilidad para tener el reconocimiento para poder crear un establecimiento educacional. Después asumo el desafío de irme en el gabinete del Seremi Sebastián Agudó, quien había asumido como Seremi de Bienes Nacionales, con quien éramos grandes amigos, así que quise ¿eran también... o somos? Son, ahora, pero en ese momento dije, vamos a formar parte de, porque obviamente cuando uno es amigo y se enfrenta a este desafío de ser Seremi, lo que más necesita son equipos y equipos de confianza, así que le digo a mi Seremi de Educación que fui llamada por un amigo a formar parte de su equipo. Así que formo parte del gabinete de Sebastián Agudó. Después me transformo en la jefa jurídica de Bienes Nacionales, y después, cuando ya el Seremi de Bienes Nacionales da paso a ser el Seremi de Vivienda, queda vacante la Seremía de Bienes Nacionales, y ahí las autoridades, tanto política y técnica, consideraron que mi persona era el mejor nombre para tomar esta cartera. Excelente. Estamos conversando con Victoria Pincheira, candidata al Consejo Constitucional. Recuerde que estamos de alguna u otra manera tratando de conversar con todos ellos de los distintos partidos políticos, de las distintas tendencias para este nuevo proceso que ya parte hoy día, pero vamos a hablar luego de eso. Usted dijo mi título, pero según tengo entendido yo tiene más de un título. Sí, soy bastante estudiosa, lo que más me gusta ser muy matea. Muchos me caracterizan por eso. Estudié en una primera instancia licenciatura en Historia, de la cual me titulé, y después emprendí un desafío. Ese fue mi mayor desafío de vida. Casi hacer 2 carreras a la vez en la última etapa. Me licencio de licenciatura en Historia y parto Derecho, y así que soy abogada y licenciatura en Historia, y después, mientras estaba de Jurídica en Bienes Nacionales, también quise hacer mi diplomado en Derecho Administrativo. Bien, más de un título que tiene ahí nuestra querida amiga invitada en el día de hoy, Victoria Pincheira.
Le preguntaba yo, hoy día ya parte esto en parte del proceso del Consejo Constitucional. Cuesta acostumbrarse todavía a los términos un poquitito. Porque antes era constituyente, claro, ahora hay mucho un más cambio, fácil. era más fácil, ahora consejero constitucional. Ahora, señorita Victoria, ¿por qué postula esto? ¿Por qué asume este desafío tan importante e histórico para nuestro país? Mira, muchos me lo han preguntado, porque debo decir que yo voté rechazo, y lo he dicho en todas las oportunidades que se me han preguntado, he sido muy transparente, voté rechazo en las dos oportunidades. Entonces viene de perogrullo la pregunta de entonces por qué formas parte de este proceso constitucional. Y yo creo que este fue un ciclo que se abrió post estallido social del 18 de octubre del año 2019. Después vino un plebiscito. En ese plebiscito gana la posibilidad y el apruebo a una nueva constitución por un 78%. Son cifras que son parte de la voluntad popular, hay que respetar la democracia. Ante la pregunta, ¿usted quiere o no una nueva constitución? Si gana por un 78%, no tenemos nada que hacer. Incluso hoy día las encuestas CADEM, cuando se pregunta nuevamente, ¿usted cree que Chile necesita una nueva constitución? Sigue teniendo un alto porcentaje el que la ciudadanía sí quiere una nueva constitución. Entonces eso es algo que no podemos soslayar. Y yo creo que en esta parte hay que ser dialogantes. La derecha no puede ser una derecha intransigente, tenemos que llegar a acuerdo, pero sin renunciar a nuestra visión política. O sea, en ningún caso que se vea que este acuerdo o este diálogo que queremos emprender sea de una manera que se transgreda lo que nosotros pensamos como institución y como patria. Entonces, en ese sentido, creo que tienen que ir las personas capacitadas. Y tuvimos una muy mala experiencia en el proceso constitucional anterior que fracasó, en donde parte del prisma y de lo esencial de por qué fracasa este proceso constituyente, más allá de elementos subyacentes, está el hecho de que habían consejeros o constituyentes que no tenían las capacidades para estar ahí, y lo demostraron a todas luces. Yo creo que hoy día los chilenos merecen el respeto que corresponden, merecen no tener porque al final cuando gana el rechazo al nuevo proceso constituyente el 4 de septiembre, yo creo que los chilenos lo que sintieron fue como un alivio, así como de lo que nos salvamos. Eso fue cuando todos decían nos salvamos. Entonces, hoy día tenemos que dejar esto en manos de personas que vayan a generar normativas conforme a lo que los chilenos requieren y conforme a lo que la patria necesita. Pero no obstante eso, lo que usted dice, perdón, hay gente que todavía no lo asimila o no lo quiere asimilar. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted los dichos de Irina Caramano en España, donde trata poco menos que a la gente que votó rechazo o al haber ganado el rechazo, que la mayoría de la gente está equivocada? Sí, y ahí, bueno, todas mis críticas, porque la verdad es que cuando uno es político, es figura política o figura pública, porque más allá de que ella haya cambiado el nombre del cargo de primera dama, ella sigue siendo la pareja, polola del presidente de la República. Tiene un vínculo estrecho. O sea, es un personaje a nivel país y uno tiene que ser responsable de lo que dice. Y en ese sentido, cuando ella menosprecia a las personas que votaron rechazo, que fue un 62% el 4 de septiembre, yo creo que es transgredir la voluntad popular. Y cuando Chile se tiene que sentir orgulloso porque somos un Estado democrático, uno tiene que respetar la democracia. Correcto. Estamos conversando con Victoria Pincheira, abogada, candidata al Consejo Constituyente, aquí en Mano a Mano en Pacífico Televisión. Recuerda que usted nos ve a través del canal 764, en la grilla digital de la empresa Mundo, prácticamente en toda la provincia de Biobío. También nos ve a través del canal Mundo Go, en el número 166 desde Copiapó hasta Puerto Montt. Un saludo especial para la gente de Concepción, del Gran Concepción, donde tenemos varios televidentes durante toda la jornada. Victoria, la diferencia, bueno, más o menos usted la dijo, entre lo que fue el primer proceso constituyente, donde de alguna u otra manera, en primera instancia, lo que se pedía era no más AFP, no más mejor salud, mejor educación, pero a lo último como que apareció esto de la Constitución y se produjo todo un revuelo y tenía que ser con gente que fuera como todos nosotros, gente común y silvestre, sin menospreciar a nadie. ¿Ya? Y en este otro proceso, de alguna u otra manera, se privilegia un poco más la gente que domina el tema, la gente que está preparada para esto.
¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro cuando en el otro había un libre albedrío, por llamarlo de alguna forma, y en este se dice que hay una cocina, porque hay 24 personas que fueron elegidas por los partidos políticos, no por todos, sino que por algunos partidos políticos, pero que ellos empiezan hoy día a trabajar en esto? Mira, yo hago una similitud, digo, parece que no nos quedan más conejos dentro del sombrero. Ya, porque ya lo intentamos. No, los conejos, sí, porque no, claro, hay una mala frase ahí de los conejos. Conejos pirómanos. No, sí, pero no nos quedarían, como dicen la magia, más conejos dentro del sombrero. Ya intentamos esta primera opción, como tú lo decías, Ricardo, donde tratamos de buscar figuras, el ciudadano común y corriente, también habían académicos, habían intelectuales, profesores de distintas aristas, y vimos que no dio resultado. Y yo creo que para nadie es discutible esa sensación. Ellos no asumieron, en este caso, el cargo con la humildad que correspondía. Yo creo que ellos confundieron, se vieron un poco omnibulados con este protagonismo que tuvieron en un momento político. ¿Qué es omnibulado, perdón? Así como medio ceguecillo. No lo había escuchado. No estaba omnibulado, como de nube, pero así camuflado. Y ellos no se dieron cuenta que este era un cargo que había que asumirlo con la humildad que corresponde. Si hoy día cuando me dicen, mira, pero Victoria, la verdad es que esto es un proceso que a nadie le interesa, hoy día hay urgencias más importantes, yo le digo, está bien, estamos en lo correcto, o sea, ambos sincronizamos en esa misma sensación. Si hoy día la urgencia está sobre todo en nuestra región del Biobío, en el tema de los incendios, en el tema de la seguridad, en el tema del terrorismo en la macrozona sur, la afectación por la inflación de los precios. Entonces, hoy día el protagonismo tienen que tenerlo el gobierno, su autoridad y los políticos de poder dar respuesta a ello. Y el proceso constituyente tiene que ser importante, pero secundario a eso. O sea, si el día de mañana somos electos para esta noble labor, tenemos que hacerlo con el profesionalismo que lo hace cualquier persona por la cual se le paga un dinero para que haga la pega. Y aquí la pega es estar en el Congreso redactando una nueva constitución, sin las luces, sin estar disfrazados en los podios, porque eso no era lo que correspondía. Entonces no estuvieron a la altura. Entonces pues digo, no quedan más conejos dentro del sombrero. Hoy día se da esta opción, pero también, como bien tú decías, hay 24 personas que son el comité de expertos que se instala hoy día. Después hay 14 personas que son el comité de admisibilidad, que son una especie de árbitro, pero también está la posibilidad de elegir a 50 personas, candidatos, que ellos sí van a ser elegidos por voluntad soberana. Entonces, no podemos decir que esto es solamente parte de un gremio político, sino que hoy día la gente tiene la posibilidad de escoger a ciudadanos por los cuales se pueda sentir representado para que lo esté representando el día de mañana en el proceso constituyente. Aquí en la región del Biobío son solamente tres los que van a ser electos. 20 candidatos, solamente van a llegar 3 a la elección o elegido y con paridad. En un voto obligatorio. Voto obligatorio. Importante eso, Ricardo, porque cuando he andado en el caminar de lo que he podido recorrer estos últimos días, mucha gente tiene desconocimiento. Entonces dice, no, usted me dice, no, esto no me interesa. Y yo le digo, pero tiene que votar igual. Y tenemos que generar elementos de identidad con ese elector. Hay que votar igual. El futuro del país está en un proceso constituyente. Vimos, como te decía anteriormente, que nos sentimos aliviados el 4 o 5 de septiembre y no podemos estar de nuevo bajo a este temor de que si una constitución va a estar a la altura o si en verdad me siento amenazado porque la constitución el día de mañana me puede transgredir en mi día a día. Entonces, tenemos que elementos de identidad. ¿Qué tenemos en común? Yo digo, con muchos podemos tener en común que rechazamos ese proyecto constitucional que nos presentaron hace unos meses o hace un año atrás. También tenemos en común el hecho de hacer oposición al gobierno. Estamos a punto y a pocos días de que se cumpla un año de este gobierno y también hay materias que están muy al debe y que sobre todo muchos ciudadanos sienten que no ha estado a la altura de lo que corresponde. Mencionaba usted, Victoria, que van a haber tres grupos, que está el comité de expertos que empieza a trabajar ahora. Luego vienen quienes sean electos, los 50, en la región del Biobío son 3, y luego está el comité de árbitros que son 14. Sí. Ya, yo andaba medio perdido con el número. ¿Cómo se toman los acuerdos entre estos 3 grupos? ¿Cómo funciona? Bueno, hace pocas horas me entrevistaron desde Radio Biobío, me hicieron la misma pregunta.
Y yo decía que tenemos la esperanza, yo por lo menos tengo la esperanza, de que tanto el comité de expertos como el comité de admisibilidad tengan como visión poder llegar a un diálogo. Acá la idea no es que cada comité trabaje por sí solo y de manera independiente y arbitraria, sino de generar consenso con los que el 7 de mayo van a ser electos y que van a comenzar su trabajo desde junio, de tal manera de generar un proyecto en común. Yo creo que ese es el gran desafío y también para rendir honor, porque tanto el comité de expertos, principalmente el comité de expertos, ellos fueron elegidos por el Congreso Nacional. Entonces hay que hacer honor y sentirse honrado de aquella designación y por tanto tenemos que generar esa finalidad que tienen todos los chilenos, que es una constitución que nos una a todos. Una constitución que nos una a todos y no pensando que quizás ese fue el tema que hizo fallido el primer proceso que le daba mucha relevancia a grupos minoritarios que si bien necesitan sus garantías, necesitan estar visualizados, pero quizás se marcó mucho en eso y no pensando en los 50 años, hijos, nietos. Exacto. Un punto importante, Ricardo, ahí son las 12 bases institucionales. Cuando la pregunta conectándola con la anterior, ¿por qué este proceso debiese resultar y tiene mejores miras? Porque también hay 12 bases. Hay un comité de expertos, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Hay un comité de expertos que, a mi parecer, todos tienen muy buen renombre, muy buenos antecedentes académicos, algunos son decanos de universidades, de carreras de derecho, han estado en cargos de gobierno y además porque se establecieron 12 bases institucionales. Y estas 12 bases institucionales que van a ser garantizadas por el Comité de Admisibilidad, por los árbitros, la función de los árbitros es poder velar de que se cumplan estas 12 bases y que en ningún caso queden abiertos. ¿Por qué? ¿Y por qué se hacen las 12 bases? Como un efecto postraumático. Yo lo refiero así porque con ello tenemos que cumplirlas y yo creo que el compromiso de todos es de cumplirlas de buena fe para evitar el fracaso anterior, en donde al final lo que hicieron los constituyentes fue tratar de refundar Chile, de crear un nuevo Chile con estas ideas de plurinacionalidad, Ricardo, veíamos comisiones especiales de justicia para los pueblos indígenas, focalizados en temáticas que si bien, sigo insistiendo, son importantes, pero hay que ser enfático en decir que no eran urgentes. Entonces todos esos elementos llevaron que al final, en vez de que formáramos una constitución, se escribiera una constitución que uniera a los chilenos, parece que estábamos en una división entre los que éramos chilenos normales, con los que eran pueblos originarios, entre los dieguitas, entre las mujeres y el hombre. Más entonces, las diversidades. Las diversidades, entonces eso no puede ser porque perfectamente podemos convivir todos bajo una misma normativa que de manera armónica nos rija. Antes de ir a los bordes, Victoria, ¿cree usted que necesitamos una constitución reducida, minimalista o con muchos artículos? Una constitución no puede ser maximalista. Y por eso fracasó la constitución anterior. La constitución, cuando uno lo estudia, ¿y cuál es la esencia de la constitución? Una constitución es la ley fundamental que rige a un Estado, que ve y garantiza los derechos de cada uno de los ciudadanos y rige la relación de las personas, de todas las personas humanas, frente al Estado. Por tanto, establece principios o máximas que yo siempre digo es la columna vertebral que va a regir las próximas legislaciones. Esto es una pirámide. En la cabeza está la Constitución y establece los principios y las normativas que están por debajo de menor jerarquía, las leyes, el Código Civil, el Código Penal, los decretos municipales tienen que estar en coordinación con la Constitución. Y de esa manera tiene que establecer los principios. Y son las leyes que están más abajo, en jerarquía, las que regulan las materias más pequeñas o los detalles. Entonces no puede ser la Constitución maximalista, sino caemos en lo que cayó el proceso constituyente anterior y la propuesta anterior, en que yo decía, parece que los constituyentes abrían la ventana y decían, ¡ay, mira, quiero regular el derecho al ocio! No se fue el tema del tiempo que dijo Millambú en un momento, que no se podía decir más, claro. Cuando iba a llover que había mal tiempo. Claro, sí, no, el derecho a la cuerpa. Entonces no. Ahora, señorita Victoria, en esto hay que darle un espacio de interpretación al legislador, al parlamentario, o tiene que ser bien clara la Constitución.
La Constitución siempre va a ser clara, siempre cuál es el foco, la dignidad de las personas, la igualdad ante la ley, no transgredir la integridad física o psíquica de las personas, que Chile sea un Estado unitario, y en ese sentido, estableciendo esas máximas, y sobre todo, por ejemplo, en cuerpos como darle mayor realza al Estado o cuál va a ser la participación, la idea es que en esta armonía quede armonizado. Y yo coloco un ejemplo muy convencional, de tal manera que el chileno común y corriente no se dé cuenta si las sábanas eran de lino o de seda, sino que hay una diferencia muy tenue al momento de garantizar esos derechos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Súper bien. Bien. Estamos conversando con Victoria Pincheira aquí en Pacífico Televisión, mano a mano. Recuerde que estamos a través de nuestra página web, donde usted nos puede ver si es que no tiene el sistema de la empresa Mundo Telecomunicaciones. Ahí nuestro director Felipe nos va a estar mostrando la señal online que tenemos durante todo el día para que usted pueda ver nuestra transmisión televisiva. Además, usted nos puede ver en Mundo Go, en el canal 166 desde Copiapó hasta Puerto Montt. Y en el canal 764, recuerde que estamos en la provincia de Biobío, también estamos en Coyipulli, en la región de la Araucanía, en Ñuble, estamos en la comuna de Yungay y también en Santa Juana. ¿Sí? Vamos a lo que nos convoca, vamos a ponernos los lentes para no equivocarnos. 12 bases o bordes que se acordaron para este proceso. Asegurar que Chile es una república democrática cuyo poder debe radicar en el Estado. ¿Qué nos comenta de esto? Contextualizando, vuelvo a retrotraer, estas son 12 bases que deben ser respetadas, que se establecieron. El comité de admisibilidad o los árbitros son los garantes de velar porque se cumplan estas bases. Y como decía anteriormente, el compromiso es cumplirla de buena fe para que no volvamos a repetir la historia anterior. Y estos son máximas que cuando uno revisa la historia de Chile son principios que han estado consagrados transversalmente en las constituciones. Si nos vamos, por ejemplo, al gran texto constitucional que tuvo mayor vigencia en la historia de Chile, que tuvo una vigencia de 92 años, 90 años, que fue la Constitución de 1833, ya vemos que toma cuerpo estas mismas normativas. Entonces esto es parte de la tradición identitaria de nuestro Chile. Y obviamente Chile tiene que ser un Estado democrático. Es una forma de Estado. Siempre hay formas de Estado, hay estados que son como los reinatos, pero Chile es un Estado democrático, lo cual le hace muy bien a la ciudadanía y a la participación, porque quiere decir que todas las personas, las autoridades políticas que conforman esta élite, son elegidas por voluntad popular. Cada una de las elecciones hay una defensa a la democratización, a la ciudadanía, de que la soberanía radica en la votación popular. Bien. Así que eso es un punto importante que yo creo que todos estamos de acuerdo, los auditores que nos están escuchando, de que las autoridades que nos representan sean elegidas por nosotros. Correcto. El siguiente punto, que dice consagrar a Chile como un Estado social de derecho, de repente tiene relación con la identidad política de cada una de las personas. De alguna u otra manera usted, si bien no lo dijo, pero de soslayo lo entendimos, militante UDI. Así es. Desde chiquitita. No, lo digo así porque yo digo, no hay mejor manera de presentarse un cargo que siendo transparente. Las medias tintas nunca funcionan. Esto de que andamos por aquí y por acá, cualquier persona que me conoce en mi carrera tanto profesional y política sabe que soy militante de la UDI desde los 17 años, de una familia política, así que no, lo digo muy transparentemente con mucha convicción. Perfecto, pero aquí está el tema, que en algún momento fue... La polémica. La polémica, fue bastante cuestionado. ¿Cuál es su posición frente al Estado Social de Derecho? El Estado Social Democrático que establece, mira, a mí me parece espectacular. ¿Por qué? Porque es un tema semántico. Un Estado Social Democrático, perfectamente, cuando hablamos de social, puede ser un Estado colaborativo o un Estado social colaborativo. Yo creo que cualquier persona, ciudadano común y corriente, entiende de que el Estado no puede ser el único, exclusivo y excluyente garante de los derechos sociales. Y así nos ha reflejado distintas situaciones que han ocurrido en la historia de Chile. Sin ir más lejos, tenemos los incendios que azotaron fuertemente a cada parte de nuestra provincia, Nacimiento, Santa Juana, por allá por la provincia de Concepción. Y si alguien me dice
que solamente el órgano público hubiese podido satisfacer todas las necesidades que se generaron del siniestro, la verdad es que está equivocado. Se necesita en todo momento la colaboración entre lo público, o sea, entre lo estatal y entre lo privado. Y también lo vemos en la pandemia, o sea, Chile fue pionero y fue reconocido internacionalmente por el manejo de la pandemia. Y eso fue también gracias a la colaboración que hubo entre los privados y los públicos. Aquí no hay que tener mala memoria, yo digo, hay que refrescar la memoria. Cuando estábamos en la situación de pandemia, los hospitales, las clínicas privadas colocaron a disposición sus instalaciones, sus profesionales, para que cuando los hospitales públicos no tuvieran capacidad, las personas fueran trasladadas a sus recintos con los mismos costos. O sea, cuando vivimos en el día a día, sabemos que la colaboración público y privado es esencial. Hay un sesgo, Victoria, por parte de algunos políticos contra lo privado, contra los empresarios, cuando siempre al final terminamos recurriendo a ellos de algo tan básico como, por ejemplo, la Teletón, que todos estamos esperando cuánto va a poner Farca, cuánto va a poner Yarur, cuánto va a poner Sutil, siempre al final, pese a que se genera ese odio contra el gran empresario, pero también es necesario. Es que al final es un tema netamente ideológico, Ricardo. O sea, tratamos de hacer entender que el Estado social democrático tiene que ser un Estado socialista. Parece que ese es el concepto para ello y que lo público tiene que ser estatal. Y yo un día en un cruce, yo decía, el Estado ni siquiera es capaz de atrapar al delincuente en Barrio Meis, en Villagrán y en Colón, y va a ser capaz de garantizar los derechos sociales que son educación, salud, vivienda, pensiones. Entonces, efectivamente me sumo a tus palabras, parece que hubiera un tema más de ideologizar el concepto, de generar una inadversión respecto de todo lo que es privado, como que si todo lo privado fuera multimillonario. Y también yo lo veía en el tema de los incendios, porque cuando hablamos de privado, no hablamos de la persona que es millonaria, que es el gran empresario, que es el latifundista. El privado también puede ser una organización sin fines de lucro, podemos ser nosotros mismos cuando sale una campaña y dice, por favor, estamos apoyando a las familias tanto, que sufrieron nacimiento tanto, por depositar a la cuenta corriente tanto. ¿Y quiénes somos esos? Somos privados, personas particulares que estamos contribuyendo a poder sacar adelante el Estado. Exacto, bien. Vamos a otro tema, dice proteger derechos fundamentales como la libertad de conciencia y de culto, el derecho de propiedad a la vida, el derecho a la vida y la libertad de enseñanza. Hoy día, bueno, partió el viernes, pero hoy día ya fue el super lunes y todo lo que sale en televisión y en los medios nacionales para poder tener más audiencia. Pero la libertad de enseñanza, en muchos niños, quizás no tanto aquí en Los Ángeles o en la provincia de Biobío, pero hay muchos niños que han sido... a ver, ¿cuál es la palabra? Que tienen el problema todavía con la tómbola y hoy día, en su segundo día de clases, no tienen colegio. ¿Qué pasa aquí? Es importante también, lo mismo que cuando se empieza a generar ideología respecto a las políticas públicas. Cuando tú quieres monopolizar y pensar que el Estado puede salvaguardarlo todo, hoy día ese es un claro ejemplo. Se trató de hacer esta modificación a través del SAE y se trata de eliminar la libertad. Y por eso nosotros siempre hablamos que somos los candidatos que estamos a favor de la libertad, del esfuerzo. Si yo trabajo, voy a obtener mis frutos en el futuro, porque como familia, como padres, yo creo que es lícito hoy día tener la facultad y la libertad de elegir dónde puedo educar a mis hijos, dónde quiero vivir, qué sistemas de pensiones creo que son los más idóneos y dónde me atiendo cuando tengo un problema de salud. Entonces, cuando se inhabilita esta facultad de libertad de la familia o de la persona de poder elegir y decimos que no, que el Estado lo tiene que hacer todo, con las consecuencias y con la experiencia que hemos tenido cuando el Estado se hace cargo, la verdad es que estamos transgrediendo un derecho o una garantía esencial que es la libertad de la persona de elegir. Y ahí cuando yo estuve en la Seremi de Educación, justo a mí me tocó estar en la Seremi de Educación en el año 2018, claro, cuando se instaló el SAE, así se llamaba este sistema de admisión escolar. Y era un caos, o sea, había que estar ahí para percatarse el caos que era este sistema. Al otro día, o sea, estábamos por ejemplo en febrero, la última semana de febrero, apoderados llorando en la Seremi de Educación porque sus hijos todavía no tenían colegio. Entonces, y finalmente uno dice, ¿en qué terminamos?
en que finalmente hoy día los niños no tienen colegio, no tienen matrícula, y lo más grave es que se terminó el mérito, o sea, darle privilegio también al mérito. Y yo soy muy defensora de que el mérito, el sacrificio de un chico, de un alumno que ha estudiado toda su vida, sus padres se han sacrificado, que llegaba a las tardes a estudiar, tenía posibilidades anteriormente de poder tener mejor condición para poder tener un cupo en el establecimiento educacional que él quería. Y hoy día no lo tiene. Hoy día pasa a formar parte de todo el cúmulo de estudiantes a esta tómbola, porque así es literalmente, y vamos quedando en el colegio que el sistema estima conveniente o que sale como por sorteo. Y yo creo que eso no es aplicable. Yo creo que hoy día tenemos que darle ponderancia a aquel alumno que se sacrifica y estudia, y que hay una familia detrás. ¿Eliminamos los colegios particulares subvencionados, o mejoramos en la educación pública gratuita y de calidad, que es lo primero que se reclamó cuando empezaron estas grandes marchas en el proceso del estallido social? Son las dos. O sea, acá no son excluyentes, no es una ni la otra. Primero, mira, no hay que perder el foco que aquí hay una colaboración del sistema privado, de los particulares, que cuando el Estado no es capaz de satisfacer las necesidades, porque siempre hay una premisa de esto en materia económica: las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Entonces uno sabe que cuando hay necesidades, todos los habitantes de los chilenos, obviamente pueden haber ciertas vacíos o ciertas potencialidades que no puedan ser cubiertas por el Estado. Entonces ahí puede participar el privado, pero siempre teniendo como máxima que el Estado es el primero llamado a garantizar los derechos sociales en colaboración. Entonces obviamente el Estado tiene que potenciar la educación pública, porque es la educación que le va a permitir a todos los chilenos poder tener derecho a esta garantía tan esencial como es educarse en las distintas etapas y distintos niveles de la vida de la persona humana, pero además también potenciar a los privados en caso de que esta necesidad no pueda ser cubierta en la forma que el Estado debiese satisfacerla. Correcto. Estamos conversando con Victoria Pincheira. ¿El apellido de su mamá? Pauletti. No deja a mi madre afuera. Victoria Pincheira Pauletti. Quien es candidata al Consejo Constitucional, buscando un cupo dentro de lo que va a ser los 3 representantes de la provincia de Biobío. Luego, y antes que se me olvide, le pregunto al tiro, ¿cómo funciona la paridad aquí ¿Cómo va a funcionar en Biobío? ¿Cómo funciona a nivel general? Porque tiene que ir una mujer sí o sí. Exacto. Primero, son 20 candidatos acá en la región del Biobío y se cumple con la paridad. La mitad, 10, son varones, la otra son mujeres. Así que, por lo menos, esa es la primera parte, cumplir con la paridad respecto de los candidatos. Esto es lo que se llama paridad de entrada. O sea, los candidatos y los que se presentan como candidatos tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres, pero también tiene paridad de salida. Entonces, dentro del día de la votación... Deberán ser 4, entonces. Se determinará. Deberán ser 4 los electos, para que sean... Claro. Es que la paridad es a nivel nacional, la paridad de salida. Entonces, como es a nivel nacional, van a tener que ser, como son 50 los consejeros electos, el día 7 de mayo, se determinará a nivel nacional si los electos propiamente tal se cumple el 25 y 25. Y ahí, si es que no, se tiene que hacer los ajustes pertinentes. O sea que no vamos a tener definido... Hay que entender, esto es muy importante para quienes nos están mirando, la paridad no se entiende solamente respecto de mujeres. O sea, obviamente siempre la legislación trató de hacerse en aras de favorecer a las mujeres, que eran las que estábamos más perjudicadas al momento de optar a cargos públicos, porque hay que decirlo, a 2 días del Día Internacional de la Mujer, hasta hace unos años seguían siendo los hombres que no ocupaban mayoritariamente los cargos de elección popular e incluso los cargos de directorio. Entonces, que lata, decía yo, que lata que sea una ley la que tenga que imponerlo, pero claro, lo establece esta ley de paridad, pero pasó algo, y por lo cual ahí se genera la discusión. Bien tú lo debes saber, Ricardo, en la elección de constituyentes anteriores, la paridad le jugó en contra a las mujeres. Sí. Entonces se hizo una ley para favorecer a las mujeres y le terminó jugando en contra, porque se bajaron 11 nombres de mujeres porque habían más mujeres que hombres. Entonces la paridad dice relación no con favorecer a las mujeres, sino favorecer al género que está más disminuido. Y pasó que el género más disminuido en algunas regiones era el hombre. Entonces subieron hombres
y bajaron mujeres que sí habían sido mayormente sufragadas. O sea que hasta el último voto a nivel país no vamos a tener Va a ser quiénes claro, son, exacto, más o menos. porque tiene que hacerse este análisis a nivel nacional. ¿Podríamos tener 3 hombres o 3 mujeres aquí en Biobío? Podría ser. O sea, no, tiene que darse paridad a nivel regional. Tiene que darse la paridad a nivel regional. Así que ahí hay que complejo, estar. Es complejo, sí, va a ser un sistema bastante engorroso que, como tú dices, al final de la jornada va a tener que hacerse ese cuadraje. Y hablando de complejidades, Victoria Pincheira Poblete, ¿sí?, para acordarnos de su mami también, reconocer a los pueblos originarios como parte de la nación chilena, dice una de estas 12 bases o 12 bordes, que fue bien complejo en el proceso constitucional anterior. De alguna u otra manera usted ya dio a conocer, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que significa? Apunta a lo que es de la lógica, que los pueblos originarios sean parte de nuestra nación. Acá esto es un tema muy jurídico, que en algunas clases de derecho la estuve y tenía mucha razón. En Chile existe discriminación positiva y lo voy a relatar y lo voy a explicar. Lo que no puede existir en Chile es discriminación arbitraria, donde yo discrimine o establezca diferencias porque yo quise sin tener un fundamento. Pero sí hay discriminación positiva cuando hay personas que históricamente han estado desmejoradas, no han logrado tener sus espacios y por ende desde el Estado tiene que haber mayor inyección o mayores políticas públicas o mayores legislaciones para poder darles el labor. Lo estábamos diciendo hace poco, el tema de las mujeres. Entonces se establece una ley que, entre comillas, la favorece para poder equipararla a los hombres. Y también respecto a los pueblos originarios tiene que pasar lo mismo, porque obviamente hay un tema histórico que uno no lo puede no reconocer, la reivindicación de las tierras. Lo que pasa es que después se confunde porque el terrorismo es otra cosa. Hay grupos terroristas que tratan de camuflar bajo la reivindicación de las tierras temas delictuales. Y eso es otra cosa que al final no tiene nada que ver, porque este es un tema histórico, lo otro son actos terroristas. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios, que son legítimos y son ciudadanos que actúan lícitamente en el diario vivir, obviamente hay que tratar de incentivarlos, hay que tratar de ayudarlos con las políticas públicas y por eso tenemos que armar un Chile unitario donde ellos sean parte de esta armonía nacional. Lo que trató de hacer el proyecto fracasado anterior era generar una división entre chilenos y pueblo originario. ¿Y qué mejor ejemplo que no había un consenso transversal cuando ellos salen diciendo esta es una constitución feminista e indigenista? Y resulta de que cuando se vota por el proceso constituyente, la región de la Araucanía y la región del Biobío, donde hay altos porcentajes de población de pueblo originario, votaron rechazo a ese proceso constituyente. O sea, donde más ganó el rechazo fue en la región de la Araucanía y la región del Biobío, donde supuestamente se presentaba un proyecto constitucional indigenista. O sea, con eso nos da toda luz, ni ellos estaban de acuerdo con esa categoría o con la política o cómo se habían instalado las normativas. Y más encima establecen comisiones especiales de justicia en donde hacían una diferencia de ley o de aplicación de la ley de la justicia si la persona era parte de un pueblo originario o si era un chileno común y corriente. Y eso vulnera, frente a todas luces, la igualdad ante la ley. Entonces, por eso esa base que se establece como un mínimo, un piso, de tal manera de ver que los pueblos originarios son uno solo con Chile y no establecer estas ideas particionales, estas ideas divisorias, donde se trataba básicamente de generar una guerra entre uno y otro si siempre hemos sido un solo Chile. Todos vamos a ser chilenos, todos vamos a ser juzgados en la misma condición, en el mismo Tribunal de Justicia, llegado el caso que uno se ve involucrado en este tipo de cosas, y la diferencia puede ser que quizás hayan más beneficios de los que hay en el día de hoy para las personas originarias. Y lo vemos en el diario, o sea, a mí me gustaba mucho cuando estaba en la universidad, tenía compañeros que eran parte de pueblos originarios y tenían mucho incentivo. Y yo decía, bien, me gustaba porque obviamente probablemente sus familias no tenían la capacidad económica para que sus hijos pudieran estudiar Derecho en una universidad estatal. Y obviamente el Estado los favorecía con becas, con residencia, y eso es lo que tenemos que hacer, fortalecerlo de tal manera que no existan brechas económicas o culturales para que ellos tengan la misma oportunidad de que los chilenos comunes y corrientes. Perfecto, bien, continuamos con esto, ¿estábamos bien de tiempo? ¿Le queda tiempo todavía? Sí, no. Perfecto. La mañana para Ricardo.
Bien, vamos con este otro punto. Dice, definir en el Estado chileno que tiene 3 poderes separados e independientes: el Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno e iniciativa fiscal de gasto; el Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas; y el Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores. Esto viene en relación, quizás, Victoria, a lo que sucedió poco tiempo atrás con los indultos que de alguna u otra manera generó, o bajo toda su potestad, el presidente de la República indultó a 12 personas, pero resulta ser que al parecer no era tan transparente lo que se hizo. Esto es una tradición republicana, y una muy buena tradición republicana, la independencia de los poderes del Estado. Yo creo que muchos hemos escuchado esa máxima, la independencia de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De tal manera que ninguno de los 3 se tiene que inmiscuir en los asuntos del uno y otro. Y lo vimos hace muy poquito, y ahí entendemos por qué hace bien esta máxima. Porque cuando un presidente de la República, en medio de la crisis más importante que está viviendo Chile en materia de seguridad, su ministra del Interior llama a una mesa de seguridad, en donde convoca transversalmente a todos los partidos políticos. Todos van, porque sintieron todos los partidos políticos que era un tema importante, que había que solucionar y había que generar las fórmulas para poder atenuar los problemas de seguridad, sobre todo en la macrozona norte, en la macrozona sur. Y el presidente de la República, de manera discrecional, indulta a 13 personas. Dentro de una de ellas, un exfrentista, Mateluna. La verdad es que tú dices, entonces, ¿en qué sincronía estamos? O sea, si los chilenos estamos clamando por seguridad y viene un presidente y en medio de ello indulta a personas que estaban condenadas bajo un debido proceso en materia jurisdiccional, lo indulta, obviamente genera un quiebre de confianza hacia nuestras autoridades y un quiebre institucional. Pero eso es parte de la parte más de la mesa de Estado, y lo más grave viene, tú lo decías, cuando él hace una crítica al Poder Judicial y señala de que no hubo un debido proceso respecto del caso del exfrentista Mateluna. Entonces, lisa y llanamente, en ese momento él cuestiona la función jurisdiccional, cuestiona y trata de intrometerse en el Poder Judicial, lo cual obviamente es una transgresión a este principio, y al final genera una pugna, terminó generando una pugna donde el presidente de la Corte Suprema le tiene que llamar la atención, porque eso fue lo que hizo. Al presidente le tuvo que decir que respetara los artículos de la Constitución Política, en donde le hizo ver la independencia de los poderes y que un tribunal, aquí el caso de Mateluna, pasó por todos los tribunales, por todos los recursos. La defensa de Mateluna interpuso todos los recursos habido por haber, tribunales de primera instancia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y todos fallaron en contra y tipificaron su conducta como un delito y lo condenaron en una sentencia firme y ejecutoriada, como dice ahí. Entonces, obviamente, lo que no puede hacer el presidente es cuestionar las facultades o el debido proceso que tuvo el Poder Judicial. Y el problema del indulto, que yo creo que es un problema y yo creo que debiese ser eliminado esta facultad de la Constitución, lo digo así lisa y llanamente, porque es una facultad discrecional que tiene el presidente de la República de poder exculpar o quitarle la condena, dejarlo libre, aun cuando haya sido condenado por parte del Poder Judicial. Entonces ahí entra esta disputa y esta pugna entre, oye, pero si fue una persona que cometió un ilícito, cometió un delito, fue investigado por el Ministerio Público, se estableció que efectivamente había generado la comisión del ilícito. Después se presentaron recursos a su favor y la Corte Suprema falló en contra. Entonces, ¿cómo después el presidente lo deja libre? Entonces, yo creo que hoy día el indulto es una facultad que debe ser eliminada para evitar estas controversias y sobre todo este cuestionamiento que hubo finalmente, que terminó, que el presidente de la Corte Suprema le termina llamando la atención al presidente. Ahora, Victoria, quizás la oposición, no sé, desde mi punto de vista, o sea, pensando en voz alta, quizás la oposición le puso mucho color en bajarse de la mesa de seguridad ciudadana, si fue, lo escuché por ahí esto, si fue un gallo, fue una persona, o la oposición actuó con la severidad que tenía que actuar, porque si fue uno, después puede ser otro, puede ser otro, puede ser otro. Actuó la severidad que tenía que actuar, o sea, acá, como te digo, hay muchos elementos graves. Primero,
o sea, yo soy presidente de la República, yo soy un representante de todos mis chilenos, y cuando tú ves todos los días en televisión, ves la encuesta CADEM, ves que la mayor inseguridad que tiene el chileno el día a día es ser víctima de un delito, ser víctima de actos terroristas, y es una crisis de seguridad a nivel nacional. O sea, acá no estamos hablando solamente de una región en particular del país. Vemos crisis de seguridad en las zonas fronterizas en el norte, vemos crisis de seguridad en Santiago, portonazos, balacera, vemos crisis de seguridad acá en la zona sur, los actos terroristas. Entonces, va como presidente, indultas a personas que han sido condenadas por ilícito. Y después dices en todos los puntos de presa, vamos a condenar al delincuente, vamos a perseguirlo. Y resulta que los indultas. O las mujeres que son parte del gobierno, vamos a defender a nuestras mujeres. Y dentro de las personas que estuvieron indultadas, Ricardo, era uno de los delincuentes que fue condenado por homicidio frustrado a la PDI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay una incongruencia. Entonces, hay que pegar en la mesa, hay que mandar el puntazo, porque si no, y sobre todo cuando también tratas de decir a tu misma ministra del Interior, porque tu ministra del Interior yo creo de buena fe que ella estaba tratando de hacer un trabajo por reunir transversalmente a todos los partidos políticos para llegar a una solución respecto de esta crisis de seguridad, y el presidente de manera discrecional va y indulta a los delincuentes. Entonces, yo creo que no es algo antojadizo, no es los 5 minutos que le dio a la oposición de decir, o sea, hoy día hay que ponerse firme respecto al tema, y sobre todo los parlamentarios que son parte de la región del Biobío, porque aquí no tenemos un minuto. Resulta que las víctimas del terrorismo no tienen 1 minuto ni 2 minutos para poder ver si efectivamente las políticas están o no de acuerdo. Si en Santiago están llegando o no a una mesa de seguridad. Acá en 1 minuto usurpan propiedades, en 1 minuto queman casas, en 1 minuto queman camiones. Respuesta corta: si todo esto hubiese pasado en el gobierno de derecha, en un gobierno de Sebastián Piñera, que son los 2 únicos gobiernos que han habido en este último tiempo, hubiese sido totalmente distinto. O sea, ministros sin cabeza ya hubiésemos tenido, sin cargo, no sin cabeza, hubiésemos tenido hace rato. Como maya, dices tú. Esta es como la costumbre maya, y él cortaba la cabeza ahí en la pirámide. No hubiésemos quedado sin ministro hace harto rato. Ricardo, y te lo digo yo, Victoria Pincheira, que fui Seremi de Bienes Nacionales, fui autoridad de primera línea. A nosotros, Ricardo, a mí me hacían una protesta abajo por una liberación de acceso a playa, y a mí al segundo me estaba llamando el ministro de que si no solucionaba el problema, a mí me costaba el cargo. Ya. O sea, así de lapidario era el gobierno. O sea, yo siempre digo, o sea, a mí me hubiese encantado estar en este gobierno para haber tenido 10 oportunidades. Equivocarme 10 veces y haber dicho, hoy me equivoqué, perdón, mañana lo hago mejor. Después me equivoco otra vez, hoy resulta que de nuevo me equivoqué. O le echan la culpa al asesor o al jefe de gabinete. Claro, no, acá no había posibilidades. O sea, y yo también creo que es por eso que hoy día el llamado es que se elija personas con capacidades, con personas que han sido instruidas, no solamente en el mundo público, en el mundo privado, sino que también en el mundo público, porque yo debo decir que favorablemente, cuando yo asumo como Seremi, yo fui muy bien instruida, educada para el cargo, porque sabía que aquí no habían errores y no habían segunda oportunidades. Bien, conversamos con Victoria Pincheira, candidata al Consejo Constitucional. Ya nos van quedando los últimos temas. Este tema es muy importante: Ministerio Público. ¿Qué hacemos con esto? Aquí es donde está prácticamente todo lo que nos está pasando hoy día como país en cuanto a la crisis que tenemos de seguridad, de inestabilidad, porque la inseguridad igual crea inestabilidad y muchas cosas más. ¿Qué pasa aquí? Aquí entran los fiscales, entra todo. ¿Cómo mejoramos esto en la Constitución? Acá, mira, te voy a poner un ejemplo, porque yo sé que estas materias son como bien engorrosas para entenderlo al ciudadano común y corriente. Por ejemplo, cuando se habla acá de terrorismo en la región del Biobío, y el presidente dice, es que estoy entre modificar la ley antiterrorista o una ley corta respecto a esta materia, que la verdad yo no sé qué lo piensa tanto. O sea, aquí no importa, aquí lo que importa es que el gato caza al ratón, digo yo. Correcto. Lo importante es que lo agarre. No sé cuál será la fórmula, pero es llegar a soluciones concretas. ¿Cuál es la gran problemática que tienen estas legislaciones? Es la materia probatoria. Cuando se investigan estos delitos, estos actos terroristas, que para mí debiesen ser contrarios a los derechos humanos y así debiese tipificarse en la Constitución,
hay problemas probatorios. ¿Cómo probamos? Yo creo que muchas veces han escuchado en la televisión, la persona no pudo ser condenada, no está preso, no está detrás de las rejas. ¿Por qué? Porque no se logró investigar, no hay mérito en la investigación, no se lograron recabar los antecedentes necesarios. Y en ese sentido es importante que hoy día una legislación fortalezca los medios probatorios en materia de investigación, de tal manera que no sea tan difícil poder probar hechos que son evidentemente un delito. Entonces ahí yo creo que está el problema, y hoy día se está trabajando también, que creo que es uno de los proyectos más certeros y que ojalá que tenga urgencia, el proyecto de una ley de inteligencia. Hoy día Chile no tiene una ley de inteligencia, necesitamos una ley de inteligencia para que estos casos sean bien investigados por el Ministerio Público, se tengan los medios probatorios, se genere la suficiente convicción y al final esto se termine en que si una persona cometió un delito, se le investigue por el Ministerio Público, se dé certeza del delito sin darnos tantas vueltas y el gallo termine detrás de las rejas. Entonces hoy día el problema probatorio, el problema en la investigación es grave. ¿Y es grave por qué? Porque no hay una legislación que permita mayor, no sé si flexibilización es la palabra, pero que no le demos tanta vuelta. Hoy día en la mañana veía el caso de Fernanda Maciel, que recién hoy día toma contingencia porque se inicia un proceso de investigación contra el único presunto responsable, que era un amigo de ella, y ahí también los expertos señalaban, imagínate, el caso de Fernanda Maciel fue el 2018, o sea, recién hoy día, 2023, tenemos un primer avance, o sea, pasan 5 años, y solamente por temas de investigación. Ahora, Victoria, por ejemplo, el gobernador Rodrigo Díaz tiempo atrás golpeó la mesa y dijo, no puede ser que el Servicio de Impuestos Internos no esté investigando el robo de madera en la provincia de Arauco. ¿Falta también esta parte de coordinación entre los distintos servicios del Estado para poder investigar? Bueno, ahí está, que los obliguen. Es distinto, ¿eh? La independencia de los poderes del Estado no quiere decir que no haya colaboración entre los poderes del Estado. Y ahí le encuentro mucha razón al gobernador Rodrigo Díaz, porque resulta de que si el Poder Judicial solo va a condenar si una conducta o acto está condenado o está tipificado como delito en los distintos códigos respectivos, en el Código Penal. Si hay una legislación que tenga como paraguas, o sea, y te lo digo así, ningún juez, si dejamos un mínimo vacío para que sea un atenuante al delito, o sea, un agravante al delito, y empecemos a vacilar entre uno y otro, y al final, por interpretación, al final la defensa de la víctima termine ganando esta trinchera, entonces, obviamente, no va a poder ser condenado por los jueces. Entonces, acá tiene que haber una armonía y coordinación entre lo que se está legislando para endurecer las penas, para tipificar, y por eso que yo decía anteriormente, la Constitución hoy día tiene que establecer que los actos terroristas son contrarios a los derechos humanos. La Constitución tiene que establecer que no solamente el delincuente tiene derecho a defensa, o sea, eso... Quería ir con la próxima. Ustedes como conglomerado, como sector político, siempre de alguna u otra manera han estado atentos a las víctimas. ¿Se van a encargar de que las víctimas figuren también? Está dentro de nuestros ejes, y lo pueden ver así, que haya defensa a las víctimas, porque parece que lo que fuera de perogrullo, lo que fuera obvio, hoy día no existe. O sea, hoy día defendemos al delincuente. Hoy día el que tiene defensoría gratuita, jurídica, es el delincuente. Y la víctima tiene que pagar por un abogado. O sea, es como que estamos en el mundo al revés, cuando este es el Chile al revés. Hoy día hay que luchar para que las víctimas tengan defensa, para que los actos terroristas ilegítimos y delincuentes sean contrarios a los derechos humanos. Y además, eliminar la facultad de indulto, porque si no nos estamos contradiciendo entre que el presidente dice los vamos a perseguir, los vamos a condenar, y resulta que después los indultamos. Usted es joven, Victoria, y ustedes los jóvenes traen esto más en el ADN que nosotros los que pintamos canas ya. El tema de la biodiversidad y la naturaleza, la conservación de la naturaleza. Este fue uno de los temas que más se aplaudió dentro del proceso fallido de la Constitución anterior. ¿Van a trabajar en esto también? Hoy día las políticas medioambientales son muy importantes.
¿Y por qué son importantes? Porque siempre va a ser una garantía constitucional que las personas vivan en un medio ambiente libre de contaminación. Y cuando hablamos de que las personas tienen derecho y esa garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hablamos de que sigan existiendo la biodiversidad, que se les siga respaldando, que por ejemplo, lo estaba conversando con unos vecinos, en el sector Galilea se está construyendo y resulta que en las obras de construcción tienen a la gente llena de polvo en las casas que están aledañas, entonces eso sí también transgrede entonces es todo un aparataje que tiene que hacer funcionar. Hoy día los temas de naturaleza, gracias a Dios, Dios mediante, toman protagonismo. Hasta hace unas décadas atrás parece que a nadie le importaba. En eso sí, obviamente yo creo que hay una condena transversal cuando industrias o ciertas actividades productivas contaminan los ríos, contaminan el aire, porque finalmente esa contaminación va directamente perjudica la integridad física y psíquica de las personas que consumen esa agua, que respiran ese medio ambiente. Así que yo creo que transversalmente todos estamos de acuerdo que es una materia que hay que regular y que nosotros todos tenemos que hacernos responsables. Excelente. Hemos conversado con Victoria Pincheira Paulete aquí en Pacífico Televisión, mano a mano, en nuestro canal 764, en el canal 166 del sistema Mundo Go de la empresa Mundo Telecomunicaciones y por supuesto también a través de nuestra página web. Recuerde que ahí usted siempre va a encontrar nuestra señal en vivo y en directo, online. Ahí nuestro director Felipe nos va a estar mostrando. Todavía está ahí conversando don Fernando en su programa Hablemos de Radio, que hoy día comienza nuevamente con Jesús Hernández, ¿sí? Victoria Pincheira, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Disculpe que nos hayamos extendido más. A mí me encanta. De lo pactado, pero importante conversar. El mal de los políticos es que nos gusta hablar. Pero tienen una agenda bastante acotada, sí, y bastante estrecha. Sí. Sin llamar al voto, sin inducir al voto, porque no se puede todavía, menos en televisión. Desde el 8 de marzo. Estamos bien restringidos en lo que es televisión local, pero es televisión en general. El mensaje para la gente de la provincia de Biobío, la gente de Santa Juana y para quienes nos ven en la provincia de Arauco a través de Curanilahue Televisión, en Lota, Coronel, San Pedro a través del canal 4 de Don Raúl, ahí Lota Televisión y por supuesto aquí en Pacífico Televisión. Victoria, su cámara. Agradeciendo a Pacífico TV, decirle a todos los que nos están escuchando, hasta ahora mediodía, no sé, mañana, ¿qué hora es? Ya son las 11:23. Estamos 11:23. Las 11:23. Señalarle que la Constitución no es algo banal. La Constitución es la ley fundamental que rige nuestro país. Rige la conducta y la relación que tenemos como ciudadanos, como personas con el Estado y garantiza nuestras garantías constitucionales. Y por eso, más allá de la persona por la cual ustedes vayan a votar, que es voto obligatorio, lo llamo a que este voto sea consciente e informado y que se vote por personas que tengan las capacidades profesionales, las capacidades políticas en el mundo público y privado, de tal manera que el día de mañana este nuevo proceso constituyente, esta nueva oportunidad que tenemos de constitución, esté a la altura de lo que ustedes requieren y lo que ustedes necesitan como ciudadanos, a sus necesidades más básicas y su jerarquía de requerimientos. María, ¿por qué dije María? María, no sé te quiero todavía. Victoria Pincheira compartiendo con nosotros aquí en Pacífico Televisión, mano a mano. ¿Ya tienen letra, tienen número? ¿Cómo va eso? Sí, ahí está don Germany tras de cámara. ¿Sí? ¿Tenemos letra, don Germany, o no? ¿Cuál es? Tenemos Victoria para Chile, el hashtag, pero la letra y el número... E19. Hoy día quedó ratificado, ¿cierto? La idea era saber si tenían, no decirlo, era saber si tenían letra y número nomás, como siempre funciona este tipo de las elecciones. Así que agradecidos, Victoria, de que haya compartido con nosotros. Ya en los próximos días estaremos coordinando nuevamente, poder conversar de más materias, ir ahondando en estos 12 bordes o 12 bases para lo que es la Constitución. Nos queda todavía el tema
tema de la sincronización o de los árbitros, que es un tema bastante importante. Vamos a ver cómo van a funcionar estos días. Exacto. Noticia en desarrollo. Exacto. Así que desde ya la dejamos invitada para una próxima oportunidad a los estudios aquí de Pacífico Televisión. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Recuerde que ahora estamos en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, 22:30 horas, luego de La Voz de la Provincia, el informativo de Diario La Tribuna y Radio San Cristóbal, vamos a estar compartiendo este espacio de conversación. Muchísimas gracias. Gracias, y Ricardo. todo el éxito del mundo. Siempre muchas gracias para ti por el espacio y por siempre tenerme en consideración para poder explicar. A mí me gusta también que los auditores conozcan respecto de los procesos. Lo hice como Seremi de Bienes Nacionales y hoy día lo hago desde otro desafío, de tal manera que siempre estemos informados respecto de lo que está pasando en Chile. Bien, muchísimas gracias por su audiencia. Agradecemos a nuestro director ahí, don Felipe, que nos está acompañando en nuestra programación. Por su atención, muchísimas gracias.